Bienvenidos a Metanoia Mon Amour, un ciclo de conversaciones que honran al pensamiento libre, creado por Nicolás Gada Thompson, mi clon humano. Primero que nada, bienvenido Juanito a este quinto y último episodio 2024 en Chile. La verdad que, bueno, Juanito es un primo de corazón, es un hermano de la vida, él y su familia. Los conocemos hace muchos años, lo quiero muchísimo. Con Juanito venimos ya conversando. Nuestro episodio arrancó por lo menos hace 2 años. Y lo que van a ver ustedes es una continuación de esa conversación. De hecho, hay temas que yo quiero tratar, que hemos tratado hace 2 días atrás, en un bar, tomando copas con amigos, y me quedó rebotando. Juanito es abogado, por ahí después si querés te podés presentar, pero tampoco, digamos, la gente después googlea, digamos, no pasa nada. Pero es para presentarlo rápido, es un abogado, es un filósofo, él va a decir que no y tal, pero es un gran lector y es un gran tipo, es un buen tipo. Entonces esa combinación de curiosidad, de erudición y de sensibilidad lo hace único. Yo disfruto muchísimo escuchándolo hablar, así que hoy voy a dedicarme a eso, voy a disfrutar de su sabiduría. Juanito, acá noté, porque vos me dijiste, y esto tiene que ver también con lo que veníamos charlando, podés arrancar por donde quieras, pero te tiro la frase, o te tiro el concepto de meritocracia. Tenés algunos libros, por lo que veo, que has traído, algunos fragmentos que pensás leer de cada uno de ellos. Arrancá y hacemos el ping-pong natural. Sí, bueno, lo que les decía, bueno, yo soy un hombre de arte y inexistencia digital, vamos a partir por eso, así que quien me googlee va a encontrar tan poco de mí, pero he pensado en que tengo que enriquecer ese perfil digital, porque si no, a estas alturas puedes arriesgar no ser nadie. Entonces, también no sería bueno no ser absolutamente nadie. Bueno, eso es otro tema que podemos hablar. Sí. Digamos, hago una mini paréntesis. Este episodio está auspiciado por Sony Walker Golden Level, un regalo acá de Juanito. Muchas gracias, Juanito. Vamos a disfrutar. Sí. Para Nico y al equipo audiovisual, que después de tanto trabajo bien merecido lo tienen. Ya lo veremos. Nada, sí, ahí lo tengo a Dani también, sí, acompañándome con un traguito. Mira, no, yo básicamente tengo como tres grandes segmentos de mi vida profesional. Soy basalmente abogado, estudié en la Universidad de Chile. El tema de la abogacía tradicional y la litigación nunca me llenó del todo, aunque debo agradecer mi formación jurídica, me ha servido mucho. Después he tenido un buen periodo de formación en el tema socioambiental, trabajando en asesorías en el Parlamento, en consultoría, con comunidades. Ahí formalmente me formé en Reino Unido con un máster. Pero yo diría que en los últimos años de mi vida estoy recalando más en las ciencias sociales más tradicionales. Me refiero a la filosofía, a la sociología, ciencias políticas. Ajá. Y quizás tardíamente puedo ser no sé si un amateur, pero me he ido reformando, recreando intelectualmente a través de esas disciplinas. Y estoy como en una tercera etapa de mi devenir intelectual, espiritual, laboral. Acercate un poquito más el micrófono. Un poquito ahí, perfecto. Ahí. Y bueno, y como tú dices, en esta conversación que hemos llevado estos últimos 2 años contigo, el tema del mérito y la meritocracia, tema que se manosea harto en estas economías globales, ¿no es cierto? Sobre todo en el mundo más liberal occidental, me hizo sentido traerlo a esta conversación. Hacer un paseo, un rastreo en el tiempo, ¿ya? Rastrear en la historia esta idea de mérito y meritocracia a la luz en el contexto del sistema capitalista, ¿ya? Desde una perspectiva interdisciplinaria, ¿ya? En este viaje
a la hora de rastrear esta idea de mérito y meritocracia, nos damos cuenta de que hay claroscuros y nos damos cuenta también de que vamos desmitificando algunas cosas también. Y en otro contexto que es tu creación, tu libro Metanoia Mon Amour, en el cual subyace siempre la bella idea de la integración, me pareció un tema interesante porque hablar de mérito y meritocracia, rastrearla históricamente, inevitablemente nos lleva a una dimensión interdisciplinaria. Claro. O sea, cuando hablamos de esto tenemos que hablar de religión, tenemos que hablar de psicología, tenemos que hablar de sociología, tenemos que hablar de economía, tenemos que hablar de todo eso un poco, de derecho, de política. Entonces es un tema que difícilmente pudiera abordarse, no, o sea, que lo voy a abordar solo desde el punto de vista económico. Bueno, como el concepto de integración, el concepto de meritocracia, ¿no? es transversal a todas las esferas del accionar humano. Así es. Tal vez, bueno, no sé sí, si y la otra, y para dejarte, Nico, y sí. la otra, y tiene muchas dimensiones integradoras o este tema se puede ver a través de la integración desde distintas dimensiones. Una segunda, creo que también es la meritocracia nos hace conectar con una serie de temáticas que muchas veces parecieran excluyentes entre ellas y antagónicas. Entonces, cuando hablamos de meritocracia, estamos un poquito diciendo, hay responsabilidad individual que es un poco inconciliable con solidaridad. Hay un poquito de estado de bienestar que es un poco inconciliable con eficiencia. Tenemos movilidad social, igualdad de oportunidades. Entonces, hay una serie de conceptos, ideales, instituciones que llegado a un punto histórico nos han hecho creer que son inconciliables. Y hacer este viaje histórico es una exploración, es una metanoia o un inicio de metanoia para decir, bueno, ¿habrán posibilidades de integrar un poco más estas cosas? Y qué sé yo, y llegar a un estado de bienestar que tome ciertos aspectos bien entendidos de la meritocracia y los incorpore en su núcleo, o quizás no, o quizás un contrasentido. Bueno, son cosas en las que vamos a ver en esta conversación. Bueno, eso es un poco lo que hemos estado trabajando con Juanito en estos últimos episodios de nuestra conversación, es justamente la búsqueda para digamos, contar la historia de manera por ahí un poco más de los personajes y para simplificar, porque los dos tenemos, digamos, no somos tan unidireccionales. Podríamos decir que Juanito es más de centro izquierda y yo soy más de centro derecha. Me parece en una cierta caricatura, pero porque sí. Además derecha, yo nunca me sentí de derecha, me molesta ya me hinchó las bolas esa dualidad. Me siento más por ahí del lado del liberal, pero habría que describir liberal para quién. Los liberals para los gringos no es lo mismo que liberal para nosotros, el tal libertario también. Al final de cuentas son etiquetas que me aburren y a vos tampoco digamos, no te hace justicia pensarte de izquierdas o... creo que si algo es, Juanito, y yo intento hacerlo también en la medida de mis posibilidades, es ser libre pensadores, ¿no? Que es mucho más que el pensamiento libre, es mucho más que el pensamiento crítico. El pensamiento crítico, en mi opinión, es una parte, es un conjunto dentro del pensamiento libre. Y por ahí lo que tenemos ambos, por ahí uno más pragmático, el otro más sensible. Creo que los dos somos igualmente, estamos los dos en la búsqueda de, básicamente de que todo, digamos, que la mayor cantidad de individuos posibles dentro de una sociedad vivan mejor o tengan una proyección es tan simple como eso, es como la empatía salpicada al universo. Y entonces, bueno, cómo eso se bajado a tierra, en qué se traduce, ¿no? Y en un momento de la historia de la humanidad, y ahora volvemos a los libros y a los fragmentos y a la historia del recorrido, pero en un momento que estamos viviendo de dislocación histórica, donde los viejos paradigmas ya no alcanzan, la desconfianza, de que hablábamos el otro día, la desconfianza de las instituciones por mérito propio, hablando de meritocracia, el mérito de la corrupción, el mérito del oportunismo, de la hipocresía, etcétera.
Entonces, por un lado, las instituciones están en jaque, por otro lado, las ideologías se les empieza a ver la costra y el óxido, por decirlo suavemente. Y hay que es un poco la propuesta del libro, retornar un poco a las ideas, cotejarlas, masajearlas, compartirlas. Ese masajeo, ese jugar con las ideas. El reshuffle, ¿no? Como Sí, dicen los gringos, sí. el volver a dar las cartas y darnos ese lujo, ¿no? De por ahí de resignificar todo, que yo creo que, bueno, Byung-Chul Han y varios de estos tipos han tenido esa función en algún punto en su momento. Cierto. Así que te doy el pie para que nos hagas el recorrido y después seguimos filosofando. Sí, no, es que en lo que acabas de decir, mira, la meritocracia llevada a ciertos extremos, a una dimensión más a escala social, casi como una matriz ideológica, puede tener un lado oscuro, ¿ya? O sea, a ver, puede tener un lado oscuro en cuanto a que es una hiperexaltación de la libertad. Ok. Es una hiperexaltación de la libertad. Pero tomo lo que tú dijiste. ¿Quién, en una mirada más naif quizás, quién podría estar en contra de la idea de meritocracia? Ya no la pensemos en su intensificación negativa, que es un poco de lo que yo voy a hablar. Claro. Pero la meritocracia como concepto purista, decir, bueno, es casi una idea aristotélica de justicia, dar a cada uno lo suyo. O sea, es decir, bueno, aquel que se esfuerza, debe tener una recompensa adecuada. Los talentos, el esfuerzo, el esmero, de algún modo te hace merecedor de algún tipo de bondad, de premio. Esa idea, a mí me parece en sí, es ideal, una idea positiva. ¿Ya? Cuando vemos los oscuros de la meritocracia es porque esa idea, puesta en una sociedad real, en la complejidad de una sociedad real y puesta en escala, se distorsiona efectivamente. Se distorsiona y puede humillar a personas y puede... en este viaje por la meritocracia vamos constantemente a ver cómo juega como dispositivo psicológico ético al interior de la mente de las personas. Y este dispositivo psicológico, moral, ético, puede exaltarte el ego y hacerte muy feliz, o puede humillarte, degradarte, llevarte a la depresión, significarte escarnio. Claro. Hay muchos seres humanos que quedan botados o que son los perdedores de la meritocracia, que quedan totalmente humillados y degradados. Ahora, digo, no, estoy simplemente esbozando el concepto. Exacto, no estoy desarrollándolo todavía. No, por eso, y antes de que entres ahí, porque ahí quiero que corras y que fluya como el río de Heráclito, ahora que estamos en las definiciones, y lo tomo en forma de pregunta. Hay un poco de retórica, pero no deja de ser una pregunta. Porque yo decís, bueno, el lado oscuro de la meritocracia, casi que me dan ganas de corregirte diciendo, ese lado oscuro, no es un poco el egoísmo. Y la pregunta es, si vos celebrás el mérito personal, indefectiblemente eso significa, obviamente, hablando un poco en absolutos, ¿no?, que el individuo que pondera el mérito propio, digamos, no experimenta empatía o tiene indiferencias al otro. Está muy lúcido. Eso lo dicen varios autores. Aquel que se embriaga con la meritocracia y que le va bien en esta sociedad, ese ilustrado meritócrata que ha ido ascendiendo, muchas veces pierde empatía con el otro. Porque si todo está entregado a mi autoagencia, si todo es eso, al que le va mal es porque se lo merece, a mí me va bien, y eso me hace perder mucha empatía con el otro, y es muy corrosivo, puede ser corrosivo para la comunidad. Sin embargo, y para que hagamos el ping-pong, por lo menos en este momento de la conversación, qué sé yo, por ejemplo, el otro día lo criticabas con amor a Elon Musk y tal, y de última es el epítome del emprendedor, visionario, trabajador, pero el tipo cuando le preguntan por qué hace lo que haces, digamos, de una manera, yo creo que auténtica, en cuanto, digamos, después puede uno
podemos jugar con la interpretación, pero él dice, yo lo que hago, lo hago para, digamos, mi motivación es ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Ya podría ya estar rascándome la panza, regodeándome en mis méritos y tal, pero me aburro. ¿Y qué es lo que me motiva? Bueno, identificar la nueva necesidad, el nuevo problema, la nueva oportunidad para desarrollar la solución, y por supuesto después lucro con eso, lo vendo, digamos, se mercantiliza, pero... sí, detrás de ese subproducto, ese destilado que tendría una sociedad meritocrática, que estos seres meritócratas están, de algún modo, tienen un mandato de no solo ayudarse a sí mismos, sino que con esa ayuda a sí mismos, de algún modo ayudan también al colectivo, es algo que está en las bases del protestantismo. Y es bien interesante. ¿El calvinismo puede ser? Ahí quiero hacer una distinción para entrar a Weber. Bueno, no se trata de hablar aquí de la... A ver, primero, Ética protestante y espíritu del capitalismo es una obra escrita en 1904 y 1905, traducida al inglés aproximadamente en 1930, ¿ya? Por tanto, tenemos que ver Weber vive un capitalismo más bien lo que se llama el capitalismo pesado, un capitalismo no inicial, pero que está en su etapa... Estamos en un capitalismo de la Primera Guerra Mundial. Victoriano. Es el capitalismo post-victoriano que está viviendo Weber. Y Weber analiza la psicología, la psiquis y la sociología de hombres del siglo XVII y XVIII. Ah, mira. O sea, ¿ya? Entonces lo que quiero decir es que, y anteriores también, pero XVII y XVIII me estoy yendo al puritanismo, que es el último degradé de estas religiones protestantes. Entonces, porque tú tienes... No es lo mismo hablar de luteranismo en Weber, Weber analiza, bueno, los luteranos tuvieron un cierto acercamiento a los intereses económicos y al mérito, los calvinistas otro, ¿ya? Pero finalmente llegamos a los puritanismos. Y en los puritanismos es donde llegamos a este destilado que nos interesa analizar y que tiene que ver, no sé si tenga o no que ver, yo lo vinculo y tú con lo que tú acabas de decir de Elon Musk, de este también bien hacia la colectividad. ¿Ya? ¿Qué ocurrió? Los primeros protestantismos, antes del puritanismo, en sus etapas iniciales, 1500, 1600, el tema de estar sometido a la gracia divina, esa incertidumbre angustiante, se convirtió en algo inmanejable para la psiquis de este ser humano protestante. Y los pastores y los interpretadores, estoy citando a Weber, no estoy diciendo nada, los pastores y los interpretadores dijeron, no es que lo hayan dicho, pero lentamente este mundo se fue dando cuenta, no, aquí hay que hacer algo. Y la cosa, cuando llegamos al puritanismo, hay un corrimiento y la cosa se reinterpreta. ¿Y cómo se reinterpreta? Vuelve el asunto un poquito más al control de la autonomía de la persona. ¿En qué sentido? El éxito y la salvación, en este caso, la salvación, no es solamente producto de la gracia, es producto de la gracia divina, sí, pero la gracia divina se confirma a diario por mi trabajo metódico, profesional y sistemático. Ahí se confirma, esa es la confirmación de la gracia. Entonces ese es un corrimiento, un desplazamiento gigantesco, porque ya no tenemos un hombre que está sometido a esta magia, a este misterio, sino que el protestantismo logra llegar a una versión en el puritanismo en que la cosa de algún modo depende de mí. Porque si yo me esfuerzo metódicamente, ascéticamente, profesionalmente todos los días, eso no es sino una confirmación de la gracia. Claro. Y eso genera un hombre muy empoderado, muy trabajador. Y es tremendo. Si quieres, te leo. Dale. Y ahí se intercala el lucro, y se intercala el provecho, y se intercala el bien, no solo el provecho individual, sino que también el bien hacia la colectividad. Hay una serie de callings, de llamadas divinas, que yo voy recibo llamadas hacia el trabajo, no hacia cualquier trabajo. Claro. Porque el trabajo metódico, profesional, especializado, es el que conversa bien con el ascetismo. Ojo, no es cualquier tipo de trabajo. Entonces,
piensa que estamos hablando del siglo, él está analizando a personas que vivieron en el siglo XVIII, en 1700. 1700. ¿Ya? O sea, no está. Entonces, yo aquí te puedo, si yo me voy, voy a darles un poco la lata, pero es interesante. Mira la página 2. Acordate siempre de... Sí. No, aquí. pero o correlo un poquito y... Mira, me voy aquí a la página... Ayer hablábamos de autonomía y de libertad. Eso te da te entrega un poquito más de dominio sobre tu vida. ¿No es cierto? Y en aquella época me imagino también, ¿no? Todo tan supeditado a los caprichos de los clérigos, y porque después de todo, digamos, la parte cotidiana de, bueno, lo que diga el cura, lo que diga... Exacto. Y por eso que fue relevante esta mainstream de no sé cómo habrá operado, pero cómo se va produciendo este giro en que se reinterpreta el asunto. Claro. Bueno, porque que estés sometido a la gracia insondable de Dios en una predestinación total. Sí, complejo. No. Y el monopolio de la interpretación era por parte de terceros y no era personal. La relación directa con la Biblia, con la lectura sacra, es la que propone Lutero, supongo. Exactamente. Si no, claro. Y Lutero siempre mantuvo una cosa más pauliana y más romántica. El luteranismo no se vincula de manera tan eficiente con los intereses económicos como lo hace el puritanismo. Yo te quería dejar clara esa distinción entre luteranismo, calvinismo y después el puritanismo. En el puritanismo esta cosa llega a una perfección, que la paso a leer ahora. Dale. Dice, la concepción puritana matiza de otra manera que el luteranismo y el calvinismo. La concepción puritana matiza de otra manera el carácter providencial del entrelazamiento de los intereses económicos privados. Cuál sea el objetivo providencial de la articulación profesional se conoce en sus frutos. O sea, ojo, la cosa se conoce por una expresión material exterior. Resultados, claro. Resultado. Se conoce por sus frutos, en conformidad con el esquema puritano de interpretación pragmática. Baxter se extiende sobre esta cuestión en exposiciones en que más de un punto recuerdan directamente la célebre apoteosis de la división del trabajo de Adam Smith. Al hacer posible el ejercitamiento del trabajador, la especialización de los profesionales conduce al incremento cualitativo y cuantitativo del rendimiento en el trabajo y, por tanto, sirve al bien general, common best, rendimiento, common best, que es idéntico al bien del mayor número posible. Aquí ahora viene lo más relevante. Mientras que en este sentido la motivación puramente utilitarista está emparentada con algunos puntos de vista habituales en la literatura de la época, el tono característicamente puritano aparece en cuanto Baxter pone al frente su exposición del siguiente motivo, 2 puntos. Al margen de una profesión sólida, o sea, fuera de una profesión sólida, metódica, especializada, los rendimientos laborales de un ser humano solo son un trabajo ocasional e inconstante y dedica más tiempo a la holgazanería que al trabajo. Y cuando concluye su exposición de la siguiente manera, el trabajador profesional consumará su trabajo en orden, mientras que el otro permanece en confusión eterna y su negocio no sabe ni de lugar ni de hora. Por ello, una profesión sólida, certain calling, un llamado certero, un llamado seguro, un certain calling, ¿no es cierto?, es la mejor de todas. El trabajo inconstante al que están obligados el jornalero habitual es un estado intermedio con frecuencia inevitable, ¿ya? O sea, lo que importa es el carácter sistemático y metódico, ¿ya?, que, como hemos visto, es exigido por el ascetismo intramundano. También, de acuerdo con la ética cuáquera de la vida profesional, otra versión del protestantismo, el ser humano ha de ser una ejercitación coherente de la virtud ascética, una confirmación de su estado de gracia en su conciencia, que repercute en el esmero, ¿no es cierto?, en el esmero y método con que lleva a cabo su profesión. Lo que Dios exige no es el trabajo en sí mismo, sino el trabajo profesional, racional y metódico. Fuerte. Es como la materia prima de la meritocracia, ¿no? Ahora mira. Está tan ligada a la religión como incluso la ciencia fue en sus orígenes la voluntad de explicarlo a Dios. Exactamente. O de explicarse a Dios. Entonces tú dices, y ahora, y el provecho, el lucro
¿no es cierto? Mire, y sobre todo, aunque la utilidad de una profesión y su correspondiente agrado a Dios tiene que ver primera línea con patrones éticos y a continuación con la importancia de los bienes a producir para la colectividad, a continuación sigue como tercer punto de vista, y el más importante, el provecho económico privado. O sea, conversan los dos provechos. El provecho económico privado, pues cuando aquel Dios que el puritano ve operante en todas las situaciones de la vida muestra a uno de los suyos una oportunidad de ganancia, ha tenido sus razones y por tanto el cristiano creyente ha de elegir esa llamada aprovechándose de ella. O sea, si Dios te llamó para algo más provechoso que otra actividad, éticamente es mejor la actividad más provechosa. Claro, claro. No, incluso vos estás teniendo mejores resultados y más ganancias porque Dios te eligió. O sea, siempre está el papá, ¿no? El Dios papá ahí. Pero ojo, pero yo confirmo eso a través de una acción diaria e incesante, claro, que sí es dominio mío. Sí. Que es ese trabajo por eso, esmerado. Por eso, digamos, por eso el valor que se le da al esmero, en el sentido de que en la teoría está muy lindo, pero lo tenés que hacer. Tenés que levantarte todas las mañanas. Eres una zeta, eres un disciplinado. Claro, o sea, la responsabilidad individual ahí es al chancho. Y para terminarte y volver a la conversación más espontánea, cuando nos... la ganancia, desde el punto, la ganancia, sí, es muy interesante la ganancia y el tipo de hombre. La ganancia no es para ostentar. La ganancia refrenda algo, pero es una especie de acicate para continuar en este trabajo asceta. ¿Incentivo? Este tipo de puritano odia al nuevo rico, fantoche, claro. Y también odia al señor feudal holgazán. Holgazán. Lo odia a los dos, porque no. Entonces, es muy fuerte. Este tipo de hombre germinal, te empiezas a dar cuenta que son proto Elon Musk 300 años antes. Claro. O sea, es muy fuerte el tema. Sí. A diferencia de la Europa latina, con un tema totalmente distinto frente a esto. Claro, con una relación distinta a esos dos extremos, ¿no? Mira, te termino esto para volver. Dice, sí, tranquilo, léelo tranquilo. Dice podéis trabajar para ser ricos, por supuesto. ¿No es cierto? Dice, ¿podéis trabajar para ser ricos? No. ¿No en qué sentido? No con el objetivo del deseo carnal y del pecado, pero sí por Dios. O sea, siempre hay una reconducción a Dios. Hago riqueza, pero es por Dios. Por Dios, claro. Y no la voy a ostentar, no. Ni voy a irme a placeres carnales. La riqueza es sospechosa solo en tanto que tentación al descanso holgazán y al disfrute pecaminoso de la vida. O sea, yo puedo ser rico, pero tengo que seguir trabajando. Claro, porque la modernidad es siempre un movimiento incesante, si nos vamos a Bauman. Es muy angustiante. Sí. Ahí hay un tema con el tiempo. Sí, los más ricos son los que más laburan, ponele, ¿no? Y hay una cosa incesante que no puedes parar. Entonces, la riqueza es provechosa solo en tanto que tentación al descanso, que no sea tentación al descanso holgazán y al disfrute pecaminoso de la vida. Y el afán de lucro es dudoso solo cuando sucede para poder vivir más tarde alegre y sin preocupaciones. En todos los otros casos el lucro no es dudoso. El lucro es bienvenido. Claro. Entonces, como ejercicio del deber profesional es lícito e incluso necesario desde el punto de vista ético, el lucro y la ganancia. Tiene un raigambre ético, siempre y cuando yo no lo ocupe al chancho para la holgazanería o los placeres canales. Entonces, después finalmente también hay una cierta obligación de utilizar tus talentos. Se reinterpreta la parábola de los talentos. Aquí hay algo que se vincula mucho con la meritocracia. Se dice... La parábola del siervo que fue rechazado porque no había sacado provecho de los talentos que le habían sido confiados, parecía decir esto directamente. Mira lo que pensaban los puritanos. Querer ser pobre significaría, como se argumentó a menudo, lo mismo que querer estar enfermo. Sería reprobable como justificación por las obras y perjudicial para la gloria de Dios. Y que mendigue una persona capacitada para el trabajo no es solo pecaminoso en tanto que desidia, sino que además, tanto que de acuerdo con la palabra del apóstol, va en contra del prójimo. En contra del prójimo. Es muy loco, o sea, el tema del prójimo y de la colectividad sí está presente también.
Pero está muy presente el esfuerzo personal, la hiperresponsabilidad personal, como confirmación de que fuiste tocado por la gracia. Ahora, te hago una consulta, porque, digamos, hagamos un pequeño paréntesis y después... Pero te termino para que me caigas. Y lo último, perdón. Para no molestarte más con Weber, y por último dice, respecto del especialista moderno, dice, la interpretación providencial de las perspectivas del beneficio transfigura y empieza a hacer aparecer en escena al hombre de negocios, ¿no es cierto? El ascetismo puritano odia igualmente la distinguida indolencia del Señor y la burda ostentación del nuevo rico. Por el contrario, un rayo de aprobación ética alcanza el sobrio self-made man burgués. Claro, es ese self-made man hecho a sí mismo, burgués, sobrio, austero, trabajador, al que dio origen el puritanismo. Qué loco. Fíjate vos que hoy en día cuando dice este es un burgués, es como al revés, es el panzón vago que la tiene más o menos atada al asunto, y es pequeño burgués o es un burgués, como que se ha ido deformando también esa... Acuérdate que Weber es de las grandes literaturas no marxistas. Claro. Weber claro, un poco es una contestación años después. Pero él está haciendo una... A Marx. Eso, contesta a Marx y está haciendo... No, porque me gustaría que me ayudes a interpretar el subtexto de todo lo que está pasando. ¿Te gustó lo que leí? ¿Te gustó como este tema? Es loca esta ética puritana, porque ahí estamos hablando de 1700, que está por explotar la revolución industrial, pero mira todo lo que arrancó por esto. Claro. El otro día tuvimos un capítulo con Sebas Núñez que nos explicaba la evolución de los clubes de fútbol. Y vos decís, claro, no es que de un día para el otro aparece, y acá también, no es que de un día para el otro aparece el capitalismo, no es que de un día para el otro aparece el concepto de meritocracia, el concepto, digamos, son todos diálogos, son todas iteraciones, y el origen muchas veces es, como te decía recién... Aquí estamos en lo religioso, acuérdame que esto se seculariza, se seculariza, y la secularización de esto, la laicización de esto es la meritocracia. Exacto. Es la meritocracia del siglo XXI. Que arrastra las mismas convicciones tal vez, pero con fundamentos laicos y no religiosos. Exactamente. Yo vuelvo por lo mismo, porque digamos, vuelvo con el tema de, para ser un self-made man, ¿no? Para ser un hombre de méritos propios, indefectiblemente hace falta ser un egoísta indiferente, como mínimo hipócrita en relación a la empatía hacia los demás. Porque, por ejemplo, digo, bueno, el modelo de las fábricas, desde Ford para atrás, un poco para adelante, donde el dueño conocía a todos los empleados, lo estoy simplificando. Está muy lúcido porque me voy a conectar al tiro con Bauman. Sigue dale. Porque quiero conectar. El tema, por ejemplo, de decir, bueno, en un equipo, vamos al deporte, en un equipo de hockey femenino, la meritocracia no se comparte, no es una actividad de grupo, y eso lo puedes llevar a un equipo de innovadores en Silicon Valley o un equipo de obreros en una construcción. La meritocracia en una construcción... Totalmente. Digo, porque el hombre primero... Es que justamente tú ahí estás situando la meritocracia sistémicamente en matrices en que hay una igualdad basal de oportunidades. Eso es muy interesante. O sea, sí. En esta microsociedad que es el club de hockey o de fútbol, aparentemente sí hay un basal aceptable de igualdad de oportunidades. El punto es, si expandemos esto a una sociedad donde ese prerequisito de igualdad de oportunidades razonables no es tan robusto, es ahí donde viene un poquito un lado más oscuro del asunto. Pero yo te acepto y creo que comparto la positividad con que tú lees eso, de espacios en que hay trabajo en equipo, en que hay realmente un acicate al esfuerzo, a sacar lo mejor de ti. Sí, y te diría más, porque recién decías, volvemos a Elon Musk, que es Elon Musk es como la foquita blanca de Greenpeace, ¿no? Es un símbolo más allá de la persona. El emprendedor exitoso, muchos de ellos, y uno puede decir, bueno, es el discurso frente a las cámaras, que pin, que pan, pero también digo, vamos a darle un poco de crédito a la posibilidad de, yo soy como soy,
soy irreverente o soy vehemente, soy apasionado, hago lo que me gusta, trabajo 27 horas al día, y como resultado, porque uno no, la convergencia de la vocación con el talento es el éxito, ¿no? El éxito, digo, el éxito económico en todo caso, el reconocimiento de los demás. Entonces, casi te diría que es al revés, la motivación no es el dinero. Digo, hay mucha... ¿Sí? Porque justamente hay un montón de... Y te estás metiendo con 300 años atrás. Ahí la motivación no era exactamente el dinero de la riqueza. Claro. Y tú estás diciendo, o estás experimentando una tesis, decir, ojo, la motivación no es absolutamente el dinero en sí. Exacto. El dinero es una consecuencia, está muy bien, digamos, y si tenés esa actitud, ese dinero lo vas a reinvertir, y entonces al final de cuentas, esa supuesta cascada de la que hablaba Adam Smith y tal, se da, por supuesto, de vuelta, porque me parece que el error que cometemos, no digo nosotros, digo el que cometemos en general, es de poner a todos en la misma bolsa, ¿no? Entonces vos... yo hablo de pragmatismo sensible, ¿no? Digamos, lo que decíamos el otro día, el capitalismo es un sistema y el neoliberalismo una ideología. Y una ideología, y la meritocracia es, te diría también una ideología o una forma de ver la secuencia de sucesos. Y hay un ideal de meritocracia que lo estamos aquí tocando con pincelada, pero ese ideal de meritocracia es muy difícil que se concretice a un 100% en espacios. Ese es el problema. Sí, o te diría más, se concreta mucho más de lo que pensamos y está tan entreverado que no lo vemos. Una especie de meritocracia colectiva, meritocracia comunitaria, donde el trabajo, el esfuerzo del otro es contagioso y por lo tanto uno compite. Ese efecto contagio. Claro, por la proactividad, sí. digamos, esa es al revés. Sí. En la Argentina y aparte y lo vamos a tocar después, tú podrías decir, siempre aquí el puntaje para ir ganando en méritos sería mi esfuerzo personal. Pero ¿qué pasa si, los alemanes lo han pensado, si el puntaje que acumula a mi buen mérito fuese la contribución al colectivo? Claro. O sea, yo acumulé méritos, pero no por un esfuerzo que estaba radicado en mí y para mí, sino que por una contribución al colectivo. Puede ser una donación, puede ser construir algo para un centro educacional, o pudiera ser, incluso se ha pensado en los países con problemas demográficos, una familia que se decide a tener más hijos. Claro. Yo sé que puede sonar políticamente incorrecto y lo que quiera, pero no nos quedemos con los ejemplos, sino que quedémonos con el concepto que para tu puntaje al mérito no fuera este tema tan individualista, sino fueran contribuciones sociales. Y con eso yo pero está eso. Acumulo mérito. Volvemos al tema de la filantropía, del mecenazgo. Algunos pensadores dicen, atención, cuando no estaba el Estado tan presente, lo que sucedía era que, y yo le llamo el impuesto a la culpa, digamos, la filantropía es el impuesto a la culpa. ¿En qué sentido? En que el magnate, una vez sentado en la montaña de dinero, en retrospectiva mira para atrás y dice, puta, laburé, me rompí el lomo, hice todo lo que tenía que hacer, la empresa está fenómena, tengo 3 generaciones aseguradas en mi familia, o sea, todo lo que yo considero como valioso, como virtuoso, lo logré, pero tuve que cortar un par de cabezas en el camino. Legalmente tuve abogados muy buenos que me ayudaron a dibujar el asunto. Detrás de toda gran riqueza hay un crimen. Exacto, digamos, porque el mafioso es fácil de juzgarlo, pero el Henry Ford o Rockefeller o el que sea, de estos magnates legales, por decirlo así, los tipos, bueno, y las mujeres, digo, las esposas, no porque sean mujeres, sino aquel miembro de la familia que cumplía la función de, bueno, de alguna manera amortiguar o contrarrestar o contrastar un poco. El hombre traía la fortuna, la mujer la redistribuía. Y hay pensadores que hablan de que en tiempos donde el Estado presente no estaba, por ejemplo, en el crash del 29 o del 30 en Estados Unidos, 29, el 30, ¿no? 29. La filantropía, la caridad, digamos, como quieras llamarlo,
que eso no está documentado, no está en la estadística estatal, está invisible, entre comillas. Eso fue incluso por ahí 5 veces más fructífero que lo que pudieran haber hecho el Estado en su momento. Entonces digo, ayer en la reunión me hablaba Fernando, un tipo muy, muy interesante que está radicado en Colombia. Decía que, claro, frente a esta ausencia del Estado colombiano, no especificó las motivaciones, ni el entrelazamiento, ni cuál ha sido la matriz, pero hay mucho empresario colombiano que llena necesidades en el territorio que no llena el Estado. Y también mucho mafioso y mucho carteles de narco, ¿no? Ese es el problema. Pero digamos, y aquí ocurrió con el mundo rural chileno, aquí en el sistema de hacienda chileno, el inquilinaje, el patrón de fondo llenaba espacio, muchas veces con arbitrariedad y con abuso, hay que decirlo, pero llenaba espacio donde no llegaba el Estado. Claro. Era el propio dueño del campo el que hacía los canales, electrificaba o quizás montaba un colegio para los hijos campesinos. Entonces, claro, los estados no pueden llegar a veces a territorios gigantescos. Uno puede hablar de los frutos o del derrame de la meritocracia, en el sentido, de vuelta, yo sé que tengo una mirada optimista, que siempre estoy buscando no, pero de eso se trata esta conversación. Se trata en el fondo de ver si con cierta combinatoria, con cierta integración, pudiese funcionar algo más la meritocracia de lo que funciona hoy día. Claro. Pudiéramos aclararla un poco. Que claramente... porque a veces se ve oscurecida. Exacto, y que claramente no funciona por esta cuestión de la igualdad de condiciones. Súper interesante las reflexiones que siempre haces, Nico. Creo que vamos... Está interesante, esta micrometanoia está... Vamos... En algún minuto o en Santiago o en Buenos Aires va a haber que hacer el camino de vuelta. Exacto. Esta como yo les decía, este es un capítulo de una conversación que va a seguir fuera de cámara. Espero que los chicos tecnológicos no se aburran tanto. No se aburran tanto, y si se aburren, bueno, es lo que hay. Cambien de canal, hay otras cosas, pueden ver. Nos van a jugar en su mérito esta conversación en decir un bodrio. Pongan un tema de Shakira, no sé, hagan lo que quieran. Mira, sigo con... Es muy interesante. Entonces, si seguimos en este recorrido histórico, nosotros decimos, bueno, el sistema capitalista explotó, vienen las primeras, la segunda, la tercera revolución industrial, y nos situamos cuando Max Weber escribe su libro, ¿no es cierto? A punto de iniciarse la Primera Guerra Mundial, principio del siglo XX. Se remite a estos puritanos, a todo el protestantismo, pero finalmente a estos puritanos. Y uno dice, bueno, pero el mérito y la meritocracia ahí estaba alojada en un tipo de capitalismo que no es el capitalismo que existe hoy día. Claro. Es otro, tiene en sus vigas maestras es el mismo, pero por algo, ¿no es cierto?, se habla de este nuevo capitalismo, de este capitalismo liviano, capitalismo leve. ¿No es cierto? Sí, exactamente. Esa es la nueva así habla Bauman y otros. Yo pensé que ibas a decir al interior, es más grande la categoría de modernidad. Tú tienes el concepto de modernidad y dentro está la modernidad sólida, pesada, y la modernidad líquida o tardía, ¿no es cierto? Como llaman otros, o la posmodernidad. Pero dentro de la modernidad, un submundo relevantísimo es el capitalismo. Y en esta modernidad sólida, pesada, lo que teníamos hasta la caída del muro de Berlín era el capitalismo pesado, ¿cierto? Cuya principal expresión, que fue cambiando, no es lo mismo 1905 a 1980, pero básicamente esta modernidad pesada y este capitalismo sólido pesado tenía 3-4 instituciones características. Refería al capitalismo, era la fábrica fordista. O sea, ahí tú tienes la fábrica, el modelo fordista de trabajo. Cadena de producción. Obreros que no necesariamente tienen que estar tan instruidos, sino que cumplen labores mecánicas. Claro. El modelo fordista, totalitario, sí. En definitiva, verticalista. Lo que ve Bauman es, en esta modernidad pesada, capitalismo sólido, hay totalitarismo, ¿no es cierto? Y lo que explota en la actualidad, hay una emancipación.
y lo que ocurre es un emerger, cierto triunfo de la libertad y la autonomía y de la individualización del ser humano. Entonces, hoy día ya el fantasma orwelliano Claro. ya no está. Eso fue de la modernidad pesada, fue del siglo XX. Hoy día ya no está el fantasma orwelliano, pero el drama es otro, es cómo gestionamos estas miles de identidades. Exacto. Y eso genera otro tipo de angustia al ser humano. Algunos- Y los planes de vida son mucho menos rígidos. Bueno, que antes. el gran hermano está dentro tuyo, vos sos tu propio gran hermano, Exactamente. ¿no? Esa es la premisa. Entonces las instituciones de esta cosa pesada, la industria fordista, Sí, que es un tipo de trabajo que ya existe mucho menos. claro. ¿Cierto? Entonces tenemos que alojar el mérito en otro Exacto, contexto. exacto. 2, la burocracia. La burocracia como aparataje estatal, como sujeto, como dice Weber, que cuelga su abrigo y su sombrero en el perchero y se impersonaliza. Sí, Es está un bueno. hombre, un devoto a la ley. Estos roles impersonales, objetivos de cumplimiento de la ley. Entonces tú tienes la fábrica fordista, la burocracia. 3, el panóptico. El panóptico de Orwell, de Foucault, de Bentham. El panóptico, este buen que te vigila y te observa. Desde Sea lo alto. en una versión stalinista, hitlerista o en una versión fordista. Claro. Pero es loco, o sea, este capitalismo tiene totalitarismo adentro. Sí. Que no es el capitalismo que vivimos De ahora. actual, sino que es del siglo XX. digamos. Exactamente. Y finalmente quizás la expresión más macabra de este totalitarismo es el Holocausto. Claro. Fueron los campos de concentración. Que bueno, que trajo una reflexión gigantesca a la humanidad. Es decir, bueno, ¿qué nos pasó como humanidad Claro. que llegamos a esa miseria espiritual, digamos, ya ese desastre moral? ¿Por qué digo esto? Porque en el fondo, para seguir en este recorrido de la meritocracia, tenemos que empezar ya a situarnos en esta frontera de estas dos modernidades, cercanos ya a la caída del muro, para decir, bueno, ¿en qué contexto funciona esta meritocracia que estamos alabando y criticando el día de hoy? Claro. Entonces ahí se produjeron coyunturas históricas interesantes, porque tú tuviste un siglo XX en que en este capitalismo pesado la mainstream, que no sé si existe o no, pero lo voy a llamar así en esta conversación, las conversaciones políticas, técnicas, intelectuales, generan en el siglo XX el estado de bienestar, que es cómplice con la industria fordista. En el capitalismo pesado, capital y trabajo se miran a la cara. Claro. El dueño de la empresa, Mr. Ford, se conoce con el dirigente sindical. Exacto. Y se miran a la cara en un matrimonio desavenido, Sí. pero Un tanto se tóxico. necesitan los dos. Claro. Esa es una de las grandes diferencias con el capitalismo actual. Hoy día capital y trabajo ya no se necesitan como antes. Hoy día, lamentablemente, o no sé, no voy a colocarle, pero hoy día la realidad es que el capitalismo es fluido, Claro. es volátil, es mientras más volátil, más veloz, más leve es ese capital digital, ese capital de ideas, mejor, y puede generar más riqueza para algunos, porque Claro. prescinde, la fuerza laboral es mucho más estática. Claro. Entonces, las matrices de análisis son otras. Otras, inclusive para analizar, desde luego, la meritocracia, porque la meritocracia está muy vinculada al mundo del trabajo, y el trabajo de hoy día es muy distinto al trabajo de ese capitalismo pesado. Claro. Como se dice, el funcionario de la Ford y la Renault, en ese capitalismo pesado, lo único que sabía era que iba a terminar su vida en la Ford o la Renault, y eso le daba una identidad. Una identidad, una predecibilidad, ¿no? Una cierta seguridad. Y eso pasó mucho en el mundo industrial argentino y en el chileno, y perfecto. Pero hoy Sentido de día lo pertenencia. único que sabe un funcionario de una empresa es que no va a pasar ahí más de 3 años. Claro. Entonces, este contexto de Bauman es, como te digo, se terminan esas instituciones de la modernidad pesada,
y pasamos a una suerte de gran potencia de la libertad, se privatizan muchas tareas y profesiones. El trabajo se privatiza. Ya nadie trabaja en pos de una sociedad mejor, no. Todos trabajan en pos de un microproyecto identitario. Se privatiza las tareas. Entonces, es todo un fenómeno de individualización muy, muy potente. Y el construir nuestras identidades no es algo que viene dado como antes. No, yo soy funcionario de esta empresa, de tal frigorífico argentino, eso me va a dar colegio, me dan vivienda. No, hoy día tu identidad es una tarea cotidiana que hay que construir. Así como el puritano tenía que día a día, hoy día tu día a día vas construyendo tu identidad. Sí. Se habla de sociedad de individuos, ya no se habla más de sociedad y individuos, sino que todos estos individuos que tienen todas estas identidades complejas van dando forma a la sociedad y la sociedad va dando forma a estos individuos. Hay un diálogo recíproco. Claro. Eso habla Bauman, en el fondo habla mucho más que eso, pero lo traigo a colación para decir, estamos en otro contexto ahora para analizar la meritocracia. Ya no es ni el de los puritanos ni el de la fábrica fordista. Claro. Estamos en otro, y el estado de bienestar que llegó a su apogeo en los 70, 80, los 70 probablemente, está mucho más cuestionado ahora. Entonces ahí viene lo que te digo, esta coyuntura histórica, y me meto con Reagan Thatcher. A ver. Por ejemplo, y para volver al tema de la meritocracia, por ejemplo, voy acá, que me aparece Reagan Thatcher, también me aparece en Sandel, porque es un punto interesante. Lo voy a mostrar aquí en Reagan Thatcher, estamos hablando de los años 80. Margaret Thatcher y Ronald Reagan, claro, para los más jóvenes de la audiencia, los 80s, presidente de Estados Unidos, primer ministro, ¿no? Primer ministro de una de las mujeres, la dama de hierro. La dama de hierro. La dama de hierro le llamaban. Era una mujer muy, muy masculina en el sentido de que su empoderamiento, su poder o su impronta competía con la de los hombres. Así logró alcanzar el poder. No es que trajera el aspecto femenino, sí, aunque probablemente también tendría su lado femenino. Mira, como te voy a leer a Bauman y a un párrafo de Bauman y un párrafo de Sandel de la tiranía del mérito para esta coyuntura que se produce ya previa a la caída del muro. Y si nosotros vemos aquí, me voy a ir a este párrafo, que es bien fuerte. ¿Qué empezó a pasar después de este apogeo del estado de bienestar? Después de este apogeo de las ideas de solidaridad, de algún modo. Ojo, que esto no fue por pura bondad. También el estado de bienestar era y es funcional a la economía capitalista, creo yo, algunos lo dicen, en el sentido que remunera a gente también. O sea, si yo quiero mantener mi demanda alta, no puedo permitirme el lujo de tener desempleados, jubilados, maternidad sin ningún tipo de remuneración, porque la demanda se me iría a la mierda. Entonces es más complejo que eso. Pero estamos en un vaivén de disciplinas. Entonces no es por pura bondad el estado de bienestar. También tuvo algo complementario al capitalismo. Está bueno eso. Juanito es un socialdemócrata valiente, digamos. Dice lo que hay que decir. Claro, porque yo siempre pensé que el estado de bienestar, cuando era más inocente, que era pura bondad solidaria. Tiene mucho de eso. No, claro. Lo bello que tiene un corazón. Lo bello que tiene es que los seres humanos en comunidad algo nos debemos porque sí unos a otros. Está bueno eso. Y esa idea me encanta. Sí. Pero no puedo ocultar y soslayar la otra idea, de que también es un complemento. Sí, que nadie se aproveche de esa bondad. A los flujos económicos de la economía capitalista. Como decía el Chapulín, ¿no? Que no se aprovechan de mi nobleza. Exacto. Mira, ahora, ¿qué pasó? Llega este apogeo del estado de bienestar. ¿Y qué dicen estas personas? Dicen, fines de los 70, principios de los 80, no más salvación por la sociedad. Proclamaba el famoso apóstol del nuevo espíritu comercial, Peter Drucker. No existe la sociedad,
declaraba más rotundamente Margaret Thatcher. No mires hacia arriba ni hacia abajo, mira adentro tuyo, donde se supone residen tu astucia, tu voluntad y tu poder, que son todas las herramientas que necesitarás para progresar en la vida. Ya no hay un gran hermano observándote. Ahora tu tarea es observar las crecientes filas de grandes hermanos y grandes hermanas, observándolos atenta y ávidamente. Por si encuentras algo que pueda servirte, un ejemplo a imitar o un consejo sobre cómo enfrentar tus problemas, que como sus problemas deben y solo pueden ser enfrentados individualmente. Ya no hay grandes líderes que te digan qué hacer, liberándote así de la responsabilidad de las consecuencias de tus actos. En el mundo de los individuos solo hay otros individuos, de quienes puedes tomar el ejemplo de cómo moverte los asuntos de tu vida, cargando con toda la responsabilidad de haber confiado en ese ejemplo y no en otro. Aquí tú te las rascas con tus propias uñas. Si te fue bien, es tu gratificación. Si te fue mal, es toda tu culpa. Fuerte. Es muy fuerte. Es un individualismo brutal. Claro. No hay sociedad. Claro. No existe, es un invento. Es un invento de los zurdos. Claro. Para Margaret Thatcher. Claro, no, De los claro. otros. Bueno, es De los 80 Margaret Thatcher. Claro, porque, digamos, a mí lo que siempre me sedujo de la meritocracia con igualdad de condiciones iniciales, o por lo menos conceptualmente. Estamos acercándonos al lado oscuro. Sí. Caricaturizando un poco. Sí, ya el extremo. O sea, te traje a Thatcher y después te traer a Reagan y después traer a los Chicago Boys chilenos. Entonces, así es fácil. Si decimos tú el centro derecha y yo el centro izquierda, así te estoy jugando sucio. Bueno, así. Te traigo puras caricaturas, tú me tendréis que traer. Ahora te voy a mostrar, weón, tú me voy a mostrar tus caricaturas. Claro. Digamos, la izquierda tiene caricaturas de sobra, no hace falta. Que yo te las muestro, Juan. Hoy en día es muy fácil identificarlas. Algunas acaban de perder en unas elecciones muy importantes y todo. Pero más allá de la chicana, ese tipo de individualismo, ese tipo de meritocracia aplicado, como sea, es una cagada, eso digamos, porque se pierde, creo que se pierde justamente la integración o la mirada. Qué bueno escucharlo de ti, porque eres una persona de otra nacionalidad y que has tenido matrices distintas a la mía, y tú estás diciendo, eso a mí... No, porque, digamos... Bueno, esa es la cuna del neoliberalismo, justamente. Vamos a ponerlo de esta forma, lo pongo bien sencillo. Que cada uno haga todo lo posible por pasarla de puta madre, tener una buena vida y derramar bonanza a su alrededor. El Estado se encargará de cubrir los huecos. Ella creo que podríamos... nos deben quedar 5 minutos o ya estamos pasados, ¿no? Hora, pero tenemos unos 5 o 10 más para ir cerrando, no te preocupes, Juanito. Aparte, me encanta, pero digo, vuelvo a lo mismo, o sea, que es lo que yo acá puse, ¿viste? Que, digamos, que de la igualdad de condiciones se encargue el Estado y que el fomento del esfuerzo personal se encargue el sector público, que es un poco lo que yo propuse al final, que no inventé ninguna pólvora, en la charla filosófica de 20 birras que nos clavamos en Rapa Nui en Santiago, que de paso recomiendo fervorosamente ese bar a toda la bohemia de Santiago y los extranjeros también. Claro, o sea, ¿por qué tenemos que elegir? ¿Por qué tenemos que sentirnos cómodos en los extremos? Digamos, seamos sensibles, seamos pragmáticos y vayamos a una realidad donde está buenísimo que el individuo sienta el impulso de laburar y de ganarse el pan de cada día y de innovar y de esforzarse y de trascender sus propios desafíos, que eso derrame en aquellos que están alrededor, y el Estado que se encargue de cubrir los huecos y de asegurar, por ejemplo, no puedo creer que en Chile no haya, y esto lo digo como si fuese que me enteré ayer, que más o menos, pero digamos, en Chile hay un muy buen sistema de salud, por lo que me han dicho,
y el sistema de educación es arancelado. Eso es un disparate, muchachos. En Argentina no se preocupen, no hay riesgo de que se arancele la universidad ni nada. Es simplemente un problema de mala comunicación y de desinformación. Y es fantástico que tengamos esa defensa, seguridad, salud, educación, pero el resto... Porque si no, ¿sabés qué es el problema, Juanito? A mí me da miedo con tantas, digamos, con las ideas elevadas, nobles y empáticas, que se genere toda una generación, que se engorde una generación de vagos. Ahí me pongo un poco facho. Lo que pasa es que me pongo un poco de derecha, lo que pasa es que justamente el estado de bienestar creo que va a tener que incrustar ciertos elementos de mérito, o más que nada es lo que vemos hay ciertos llamamientos en la prensa y en la intelectualidad de izquierda a que la izquierda chilena en este caso reconecte con esas biografías de mérito, claro, que han tenido los chilenos. Con los plebiscitos, con el primer plebiscito constitucional quedó de algún modo, quedó bastante más demostrado un cierto perfil sociológico bien relevante porcentualmente en la población chilena, que es un chileno muy descreído de las instituciones, claro, que ha tenido que rascárselas con sus propias uñas, y que ese, como dicen Hilos Tensados, este agrupamiento de ensayos que lo hace Katia Araujo, el sistema neoliberal chileno hizo que la vida cotidiana de un chileno se convirtiera en excesivamente onerosa de sobrellevar. Excesivamente onerosa. Pero frente a esa dureza que le puso el sistema neoliberal al chileno, en que no podía confiar nada más que en sí mismo, porque no había un estado de bienestar, esa brutalidad es medio paradójico, generó un chileno, los sobrevivientes quizás, muy más confiado en sí mismo, muy trabajador y muy empoderado de sí mismo. Es una contradicción. No debiera haber ocurrido quizás la aparición de ese chileno, claro, pero fue una reacción. Y ese chileno ha ido pasando por distintos estados de ánimo frente a la institucionalidad. Ha tenido desarraigo, ha tenido rabia, desmesuras, había una serie de estados de ánimo, hasta que quizás terminamos en el estallido social. Entonces, uno dice, a mí quizás puede ser, me cuesta digerirlo, no sé si hay más o menos chilenos así, pero hay un chileno, mira, lo voy a leer. Dale. Lo voy a leer textualmente porque no quiero, nos avanzamos 3 pueblos hacia Chile, pero y nos saltamos a Estados Unidos. No pasa nada. Pero porque quiero uno podría no estar, uno podría no estar de acuerdo con esta tesis, pero es atendible, yo creo. O sea, parece que hay un tipo de chileno y chilena, quizás más chilenas, no sé, o chilenos, no lo sé, o chilenes, lo que seamos. Hay un tipo de ser humano chileno que no es como lo veíamos hasta hace poco, o lo sabíamos, pero emergió y es un actor político hoy día. Dicen... Contanos quién es el Katia Araujo, el libro se llama Hilos Tensados. Ajá. ¿Ya? Y este ensayo se llama Desmesuras, desencantos, irritaciones y desapegos. Está en el gran texto que se llama Hilos Tensados, compilado por Katia Araujo. ¿Ya? Y dice, al chileno el sistema neoliberal le fue pidiendo exigencias desmesuradas para gestionar su vida ordinaria. O sea, una persona que tiene que irse y recorrer 1 hora y media en transporte público, ¿tú crees que llega muy refrescada a trabajar? O sea, son exigencias desmesuradas para gestionar una vida ordinaria. O tiene que pagar aranceles altísimos para poder mandar a su hijo a la educación superior. Claro. O sea, son exigencias desmesuradas para poder gestionar una vida ordinaria. Entonces uno diría, pese a todo ese sacrificio excesivo, el sistema neoliberal hizo surgir a un chileno que podríamos decir de una religión protestante beberiana.
Hay una analogía, sí, hay una ¿no? similitud. ¿Qué emergió? La emergencia de individuos con una imagen fortalecida de sí. Esto es textual del libro. De Katy Araujo. La emergencia de individuos con una imagen fortalecida de sí y con una confianza aumentada en sus propias capacidades y agencia para lidiar con la vida social. Individuos más fuertes y más conscientes de sus capacidades de acción. Y esto fue lentamente generando un desapego, una desconfianza del chileno respecto de las instituciones. Entonces, el ideal de un estado de bienestar parece que no cuadra. A mí me duele muchísimo y espero que esto cambie, pero el ideal de un estado de bienestar moderno, bien entendido, no está cuadrando tan espontáneamente con este perfil sociológico de chileno que relata Katy Araujo. Entonces, la izquierda tenemos que un poco pegarnos el alcachofazo, pegarnos en la cabeza y decir, a ver, ¿cuál es mi audiencia política? Sí. ¿Cuál es mi audiencia? ¿Cómo le saco porque la derecha ahí nos hace saltar, po. Nos hace saltar porque les incrusta a las personas, no, que no haya estado de bienestar. La plata es tuya. Y empieza con ese Claro. juego perverso. Claro. Y empieza con ese juego perverso porque estamos pensando que el estado de bienestar lo estamos pensando bien intencionadamente para que hayan igualdad de oportunidades y el mérito pueda realmente operar. Algo de presupuesto para la redistribución en los huecos donde corresponde. Es muy valiente. No sé si te falta un fragmento. No. Es Katy Araujo, no soy yo el valiente. Valiente. Bueno, está bien, traerla a Katy, le agradecemos a Katy sus reflexiones. Katy Araujo. Katy con TH. Katy Araujo. Es muy valiente también tu postura porque tiene que ver con la autocrítica. Es muy difícil encontrar a un... que yo no estoy metido en la política partidaria. No, está bien, pero digamos... Tengo esa libertad. No, pero exacto, bueno, pero alguien que está, digamos, comprometido con la propuesta de la redistribución o del estado de bienestar, estado de bienestar, que también es un sistema más allá de la ideología. O sea, seduzcamos de otra manera. Exacto. Seduzcamos de manera más inteligente. Exacto. Pero por ahí tal vez para que esa seducción se manifieste a través de un discurso más efectivo, probablemente, y también esto va para la derecha y va para todo el mundo, digamos, estamos en un momento ideal para que todo el mundo baje 3 cambios. Sí. Pare la pelota, haciendo la metáfora futbolística, levante un poco la cabeza, mire para los costados. Exacto. Al estilo Bocini. Al estilo Bocini, actitud de reencuentro, actitud de escucha. Y no hace falta en este mundo líquido del siglo XXI, lleno de digitalidad y estímulos por todos lados. Hagámonos cargo de nuestra realidad. No somos ni siglo XX, ni somos siglo XIX, ni XVII, ni XVIII. Estamos en el siglo XXI. Es un excelente momento, una excelente oportunidad para reconfigurar nuestras convicciones, reconfigurar nuestras demonizaciones, o sea, para repreguntarnos todo. Claramente estamos en un momento de dislocación, como le gusta decir a Fantino, un filósofo argentino, un periodista deportivo devenido filósofo argentino, el Fanta, que Fantibio y tal, bueno, pero el Fanta se la banca y dice, una cosa es la revolución, otra cosa es la dislocación, y creo que estamos viviendo una dislocación, o sea, una oportunidad para reconfigurar el discurso es el síntoma, o el discurso es la manifestación pero tiene que ver con las convicciones, ¿no? Y ayer Fernando me pareció muy interesante. Dijo, siempre en este tipo sobre todo de emprendimientos más públicos, políticos, sociales, o cuando quieres intervenir alguna situación, mejorar algo socialmente, es la pregunta de ¿te importa o no te importa? Me decía Fernando. Cuando llegas a los puntos, ¿esto me importa? Está bueno. O no me importa. Claro. O es una masturbación intelectual, exacto. De paso, aclaro que se refiere a Fernando Vélez, es el capítulo 1 de la sección, o sea, de temporada Chile, o de la sección Chile. Fer Vélez, estuvimos con él también y charlando un poco de todo. Él quería concentrarse en el Entonces, lo que estamos hablando un poco acá es bonito, es ¿por qué debiera importarnos
un estado de bienestar bien entendido que apalancara igualdad de oportunidades bien entendida para que haya una creatividad y un mérito bien entendido. Exacto. ¿Por qué? Y sano. ¿Por qué debiera importarnos eso? O sea, ¿sí? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No me importa. No, pero para. No me importa. No, uno podría, te digo, Sí, que no es mi pero caso, pero yo creo que a mí, yo estoy más del lado de que esas temáticas sí me importan. No, y no solo eso, sino que has articulado con claridad las variables de la ecuación a la cual tenemos que abocarnos, que es una combinación, una integración entre la actitud o la premisa del estado de bienestar, la meritocracia, la igualdad de condiciones, la empatía entendida como la materia prima para la acción, para el acto. Y bueno, yo agrego el tema de la reformulación, la autocrítica, De ambos lados. Exacto. Aflojemos hagamos una especie de tregua. Yo creo que probablemente el próximo libro sea tregua, ¿viste? Como Benedetti. ¿Qué quiere decir la tregua? Y cerremos con esto, porque la verdad que de vuelta. Claro, antes que cierren. Sí, señor. Mira, sí, señor. digamos, Sandel y Byung-Chul Han van a quedar para otra conversación. Sí, señor. Porque, bueno, Sandel es un maestro en este tema de la tiranía del mérito y Byung-Chul Han tiene una mirada muy del empresario de sí mismo y del psicopoder y de la autoexplotación de este sujeto esclavo del rendimiento neoliberal, de esta autoexplotación a través del ardid de la libertad. Pero bueno... ¿Querés elegir uno de los dos y cerramos con esa cita? ¿O te parece que sería como abrir un nuevo capítulo? No, ¿sabes qué? Quiero cerrar con algo que... mira, voy a cerrar con un tema que leía a algunos autores respecto al caso chileno y decían que la percepción de movilidad social, más allá de los datos duros, más allá de que la cobertura de educación ha aumentado en Chile, pero la percepción del sujeto de a pie, la percepción de movilidad social en Chile fue bajando desde mediados de los 2000 hasta fines de los 2010. Ya en los años anteriores al estallido, la percepción, lo que el chileno creía que si un hijo de una persona pobre iba a llegar a una buena universidad, a principios de los 2000 un porcentaje mucho más alto de chilenos creía que sí. Ya del 2015 en adelante, un porcentaje mucho menor creía que esa movilidad era posible. Claro. Entonces, esa percepción, más allá de los datos duros, puede haber sido una más de las causas de la revuelta social. ¿No es cierto? Ahora, parece que esta percepción no es baladí, porque en sociedades con desigualdad como la chilena, que exista alta o baja percepción de tu igualdad de oportunidades y de tu eventual movilidad social, tu viable movilidad social, no es indiferente. Eso va generando una olla a presión. El que haya una buena percepción al respecto, ojalá avalada por datos duros, claro, eso genera armonía social. Entonces, y termino con Sandel, los norteamericanos tienen sobreestimada sus posibilidades de movilidad social. La tienen sobreestimada. Exacto, los europeos exacto. La tienen subestimada. Exacto. Entonces Sandel, termino aquí con este pequeño párrafo, dice, él en uno de sus cursos de filosofía en Harvard discute y está discutiendo este tema, entonces se da cuenta que todavía incluso sus alumnos tienen sobreestimada esta posibilidad de movilidad social, porque los datos duros indican que Estados Unidos, si bien tiene movilidad social, tiene menos que incluso que Alemania, que los países escandinavos, tiene menos que otros países que uno supondría que tienen menos movilidad social. Entonces termina Sandel y dice, algunos de mis estudiantes sostienen, dice, algunos de mis estudiantes sostienen que aunque el sueño americano no cuadre con la realidad, es importante que la noticia no se difunda. Mejor preservar el mito.
para que la gente continúe creyendo que nos es posible progresar hasta donde nuestro talento y nuestro esfuerzo nos lleven. El sueño americano sería así algo parecido a lo que Platón llamó una mentira noble. Una creencia que, aunque no siendo verídica, sustenta la armonía cívica, porque induce a la ciudadanía a aceptar la legitimidad de ciertas desigualdades. En el caso de Platón, se trataba del mito de que Dios creaba a las personas con diferentes metales en sus almas, lo que otorgaba sanción divina a un sistema en el que una clase de guardianes, dirigida por un rey, filósofo, gobernaría la polis. En nuestro caso, sin embargo, sería el mito de que en Estados Unidos, pese a la apreciable brecha entre ricos y pobres, incluso quienes están abajo del todo, pueden triunfar si se esfuerzan. Ahí lo dejo dando bote para una segunda conversación. Exacto, me encantó. Porque la idea es que esto no fuera un mito que tuviera base real, pero parece que el mito y la percepción, cuando se va degradando demasiada la percepción... No, bueno, entra la decepción, entra la depresión, entra todo. Ahora, vamos a dejarlo ahí porque, digamos... Es un temazo, ahora otro tema. Es un temazo y te podría decir, digamos, como reacción rápida del eslogan, prefiero una verdad incómoda a una verdad acomodaticia. Ahora, entiendo perfectamente... Estamos hablando de 330, la sensibilidad, 330 millones de habitantes. Por eso, la sensibilidad con la que el tipo dice lo que está diciendo. Sí. O sea, casi como a modo de pregunta, como diciendo, che, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? ¿Mantenemos el mito? Claro. Exacto, ¿quién será mejor? Y considera que en Chile las variables han sido muy complejas, porque el cambio de expectativa del chileno medio ha sido muy grande. Claro. Lo que era dignidad para nuestros padres ya no es dignidad para el actual chileno. O sea, esa expectativa ha crecido. Entonces, aumentó la cobertura educacional, convirtiendo la educación en una mercancía, un asco si lo quieres, pero muchos más chilenos están educados. Ahora, pregunta, ¿cuál es la empleabilidad de esos chilenos? Claro, eso ¿A qué tipo de trabajos llenan? Entonces, me eduqué, pagué universidad, tengo el título, y ahora el sueño se cumple, ¿tengo el trabajo que soñaba? Parece que no tanto. Por tanto, empieza la frustración. Entonces, el tipo de movilidad social que yo soñaba no llegó. Es un tema muy fuerte. Sí. Yo digamos... Fíjate, en la mesa en Rapa Nui dijeron que la meritocracia chilena era escuálida y era un chiste, que no existe. Pero otros autores te dicen que ojo, te dicen que sí, es débil, yo lo digo, es débil la meritocracia chilena. Todavía la cuna manda muchísimo, claro. Todavía hay mucho privilegio, todavía hay la educación es una reproducción del privilegio en Chile todavía. Claro. Perfecto, pero algo de movilidad social y de ascenso para algunas personas y de cambios biográficos han ocurrido estos 30 años. Como para... Y con esa gente tiene que sintonizar la izquierda. Claro. Sí, sin duda. No le puedes ningunear, y yo tiendo a hacerlo, y lo digo aquí como ser imperfecto y de un constante aprendizaje. A modo de confesión. A veces uno tiende a ningunear, pero ¿cómo piensa así? ¿Cómo debe pensar que pagar la educación de sus hijos es algo que esté bien? Y deslomarse por eso. Pero ese tipo de chileno, enfermo de trabajador que le saco el gorro y lo homenajeo por su capacidad de trabajo, está convencido que esa es la única forma y que las cosas no te las tiene que regalar nadie. Pero un europeo considera que la educación es un derecho, eso no es un regalo. Claro. Ahí viene el tema, ¿es un regalo o un derecho? ¿O es un derecho que debiera garantizarse? No, está clarísimo. Porque si no, la pregunta es, y aquí sí que termino, dale. O si no, y no soy ningún experto, ¿cómo hacemos este guiso complejo? Confeccionamos este guiso complejo de la igualdad de oportunidades. Ahí me declaro, puede que tú sepas más, puede que nuestros muchachos audiovisuales sepan más. ¿Cómo confeccionamos el guiso de la igualdad de oportunidades? Muchos te dicen que la palanca de la educación es la central y se discute si la universitaria o la técnico profesional.
pero te dicen la palanca de la educación es la central. Pero eso es una respuesta todavía muy genérica. Sí. Ya, educación. Sí. Pero educación, tú me estás diciendo como argentino, ojalá educación o gratuita o barata. Y pública. Entonces empezamos... Y aquí hay que terminar esta conversación porque no nos vamos a... O sea, en el fondo, el guiso de la igualdad de oportunidades... Ahí está el kit. Yo creo que ahí está el kit. ¿Cómo se articula, cómo se gestiona, cómo se define el plan de acción para que lo que sea que nos esté faltando en ese sentido? Porque de última, bueno, todo lo demás está de alguna manera u otra. Porque tú me puedes decir, Argentina ha tenido educación pública estos años, pero parece que ha faltado el ingrediente de responsabilidad individual y de mérito. Sí, entonces ahí también es una simplificación. Es todo otro tema, pero digamos, básicamente es una educación pública que ha sido descapitalizada por las manos porosas de la corrupción. No me quiero meter ahí, estamos cerrando. Ese dejémosla para la segunda vuelta. Juanito, oye, gracias por haber venido. Espero no haberlos aburrido. Yo espero que no. Y si no, bueno, cambien de canal, loco. Estamos en YouTube. Acá hay de todo para ver. Todos los episodios los terminamos, ya es una tradición, con un abrazo. Más allá igual de acá lo tengo a Cris que acomoda la cámara. Y 2025, segundo round. Garantizado. Sí, no, porque el tema da para mucho. Esta metanoia da para... No, y las ideas que se nos han ocurrido de acá a un año, estamos en eso, ¿no? Exacto. Así que bueno. Exacto. Vamos con el abracito. Esto fue Metanoia Mon Amour, la era de la integración. Para conocer más sobre este ciclo y enterarte de lo que se viene, suscríbete y dale duro a la campanita. Namaskar, cheers y buena fortuna.